Mi nombre es Juana Patricia Ramírez. Mi nombre es Diego Rodríguez Cervantes. Y somos de la especialidad de desarrollo de software y multiplataforma y vamos a hablar sobre el acceso a la red y Ethernet. Protocolos de la capa física. Los protocolos de la capa física codifican las tramas y crean las señales eléctricas. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y la codifica como una secuencia de señales que se transmiten en los medios locales. Un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que componen una trama. El proceso por el que pasan los datos desde un nodo de origen hasta un nodo de destino es el siguiente. La capa de transporte segmenta los datos de usuario, la capa de red los coloca en paquetes y la capa de enlace de datos los encapsula en forma de trama. La capa física codifica las tramas y crea las señales eléctricas, ópticas o de ondas de radio que representan los bits en cada trama. Luego estas señales se envían por los medios una a la vez. La capa física del nodo de destino recupera estas señales individuales de los medios, las restaura a sus presentaciones en bits y pasa los bits a la capa de enlace de datos en forma de trama completa. ¿Qué son los medios de red? La comunicación a través de una red es transportada por un medio. El medio proporciona el canal por el cual viaja el mensaje del origen hasta el destino. Las redes modernas utilizan principalmente tres tipos de medios para interconectar los dispositivos y proporcionar la ruta por la cual pueden transmitirse los datos. Existen tres medios: hilos metálicos dentro de los cables, fibras de vidrios o plásticos y transmisiones inalámbricas. Los criterios para elegir medios de red son los siguientes. 1. La distancia por la que los medios pueden transportar una señal correctamente. 2. El entorno en el que se instalarán los medios. 3. La cantidad de datos y la velocidad a la que se deben transmitir. 4. El costo del medio y de la instalación. También existen otros tres formatos básicos de medios de red que vienen incluidos en la capa física, que produce la representación y las agrupaciones de bits. Para cada tipo de medio son de las siguientes maneras. Cable de cobre, las señales son patrones de pulsos eléctricos. Cable de fibra óptica, las señales son patrones de luz. Conexión inalámbrica, las señales son patrones de transmisiones de microondas. Para habilitar la interoperabilidad de la capa física, los organismos de estandarización rigen todos los aspectos de estas funciones. Protocolos de la capa de enlace de datos. Para que los paquetes de la capa de red sean transportados desde el host de origen hasta el host de destino, deben recorrer diferentes redes físicas. Estas redes físicas pueden componerse de diferentes tipos de medios físicos, tales como alambres de cobre, microondas, fibras ópticas y enlaces satelitales. Los paquetes de capa de red no tienen una manera de acceder directamente a estos diferentes medios. La función de la capa de enlace de datos OSI es preparar los paquetes de la capa de red para su transmisión y controlar el acceso a los medios físicos. La capa de enlace de datos realiza dos servicios básicos. Uno es que permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como tramas. Otra es que
controla cómo se ubican los datos en los medios y cómo se reciben desde los medios usando técnicas como el control de acceso a los medios y la detección de fallas. Un paquete IP que viaja desde la PC hasta la computadora portátil será encapsulado en la trama Ethernet, desencapsulado, procesado y luego encapsulado en una nueva trama de enlace de datos para cruzar el enlace satelital. Para el enlace final, el paquete utiliza una trama de enlace de datos inalámbrica desde el router hasta la computadora portátil. La capa de enlace de datos prepara los paquetes para su transporte a través de los medios locales, encapsulándolos con un encabezado y un trainer para crear una trama. La trama de la capa de enlace de datos incluye datos, encabezado y trainer. Los datos es el paquete desde la capa de red. El encabezado contiene información de control como direccionamiento y está ubicado al comienzo de la PDU. El trainer contiene información de control agregada al final de la PDU. La capa de enlace de datos existe como una capa de conexión entre los procesos de software de las capas por encima de ella y de la capa física debajo de ella. Como tal, preparan los paquetes de capa de red para la transmisión a través de alguna forma de medio, ya sea cobre, fibra o entornos y medios inalámbricos. En muchos casos, la capa de enlace de datos está incorporada como una entidad física, tal como una tarjeta de interfaz de red de Ethernet, que se inserta dentro del bus del sistema de una computadora y realiza la conexión entre los procesos del software que se ejecutan en la computadora y en los medios físicos. La capa de enlace de datos contiene dos subcapas. Una es en control de enlace lógico y la otra es en control de acceso al medio. En control del enlace lógico coloca información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está usando la trama. En control de acceso a los medios proporciona a la capa de enlace de datos el direccionamiento y la delimitación de datos de acuerdo con los requisitos de señalización física del medio y al tipo de protocolo de capa de enlace de datos. ¿Qué es el control de acceso al medio? La técnica utilizada para colocar y sacar los tramas de los medios a medida que los paquetes se transfieren del host del origen al host de destino. Generalmente deben atravesar diferentes redes físicas. En primera instancia, el proceso de Carrier Sense Multiple Access se utiliza para detectar si los medios transportan una señal. Si se detecta una señal portadora en el medio desde otro nodo, quiere decir que otro dispositivo está transmitiendo. Cuando un dispositivo está intentando transmitir y nota que el medio está ocupado, esperará e intentará después de un periodo de tiempo corto. Si no se detecta una señal portadora, el dispositivo transmite sus datos. Es posible que el proceso Carrier Sense Multiple Access falle si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo. A esto se le denomina colisión de datos. Si esto ocurre, los datos enviados por ambos dispositivos se dañarán y deberán enviarse nuevamente. Los métodos de control de acceso al medio por contienda no requieren mecanismo para llevar la cuenta de a quién le corresponde acceder al medio. Por lo tanto, no tienen la sobrecarga de los métodos de acceso controlado. Sin embargo, los sistemas por contención no escalan bien bajo un uso intensivo de los medios. A medida que el uso y el número de nodos aumenta, la probabilidad de acceder a los medios con éxito sin una colisión disminuye. Además, los mecanismos de recuperación que se requieren para corregir errores debidos a esas colisiones disminuyen aún más
en el rendimiento. El Carrier Send Multiple Ax se suele implementar con un método para resolver la contienda de los medios. Los dos métodos comúnmente utilizados, que vienen siendo Carrier Send Multiple Ax y detención de colisión. Con el método de Carrier Send Multiple Ax y detección de colisión, el dispositivo controla los medios para detectar la presencia de una señal de datos. Si no hay una señal de datos que indica que el medio está libre, el dispositivo transmite los datos. Protocolo Ethernet. Definen aspectos de la comunicación en red, incluido en formato, tamaño y temporización. Ethernet es la tecnología LAN más utilizada hoy en día. Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red que se definen en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Ethernet admite los siguientes anchos de banda: 10 MB por segundo, 100 MB por segundo, 1000 MB por segundo, o lo que es igual a 1 GB por segundo. 10.000 MB por segundo, esto es igual a 10 GB por segundo. 4.000 MB por segundo, que son 40 GB por segundo. Y 100.000 MB por segundo, lo que equivale a 100 GB por segundo. Ethernet depende de dos subcapas individuales de la capa de enlace de datos para funcionar: la subcapa de control del enlace lógico y la subcapa MAC. La subcapa de control del enlace lógico de Ethernet maneja la comunicación entre las capas superiores e inferiores. Generalmente esto sucede entre el software de red y el hardware del dispositivo. La subcapa de control del enlace lógico toma los datos del protocolo de la red, que generalmente son un paquete IPv4, y agrega información de control para ayudar a distribuir el paquete al nodo de destino. El control del enlace lógico se utiliza para la comunicación con las capas superiores de la aplicación y para la transición del paquete hacia las capas inferiores con fines de distribución. La subcapa MAC es la subcapa inferior de la capa de enlace de datos y se implementa mediante hardware, generalmente en la NIC de la computadora. Y pues esto es un breve resumen sobre lo que es protocolo Ethernet, ya que hay mucha información sobre esto, pero solo abarcaremos ciertos puntos y a continuación seguiremos con los switch LAN. ¿Qué es un switch LAN? Es el componente fundamental que se utiliza en las redes de LAN. Un switch LAN es un switch de red que interconecta dos o más redes LAN y reenvían los paquetes entre estas redes. La velocidad de un switch LAN no es superior a la de GB. Normalmente el switch LAN alcanza una velocidad máxima de 1000 MB por segundo. La comunicación LAN emplea tres tipos de switch LAN, concretamente el switch de capa 2, el switch de capa 3 y el switch de capa 4, que permiten enrutar el tráfico en las redes de LAN. Como la mayoría de los switch LAN operan en la capa de enlace de datos, que es en el switch de la capa 2, es el más utilizado y se puede encontrar en casi en cualquier LAN. Este incluye algunas de las ventajas de los bridges y routes. Al igual que un puente, un switch de capa 2 puede reenviar tráfico basándose en el header de la capa 2, al igual que un router. Este divide de red en segmentos lógicos, proporcionando una mejor administración, seguridad y gestión del tráfico. Multicast. Los switches de capa 3 o 4 requieren una tecnología más avanzada y son más caros, por lo que se utilizan más a menudo en redes LAN.
de mayor tamaño en entornos de red específicos. 3 métodos que un switch LAN emplea para enrutar el tráfico. Como se mencionó anteriormente, los switches LAN se basan en la comunicación de paquetes en redes de LAN. El switch LAN establece una conexión entre dos segmentos para enviar los paquetes actuales, tomando como ejemplo la comunicación de capa 2. Los paquetes entrantes se guardan en un área de memoria temporal en el servidor. La información de la dirección MAC contenida en el encabezado de la trama para el origen y destino del paquete es leída por un switch LAN y luego comparada con una lista de direcciones en la tabla de búsqueda del switch. Estos son los 3 métodos que utiliza un switch LAN para enrutar el tráfico con el proceso de comunicación de capa 2. En el método de control, el switch LAN puede leer la dirección MAC una vez el paquete es detectado por el switch LAN. Después de almacenar los 6 bits que componen la información de la dirección MAC, estos envían inmediatamente el paquete al nodo de destino, incluso cuando el resto del paquete está ingresando en el switch. ¿Qué es el protocolo de resolución de direcciones? Dicho protocolo permite realizar ciertas tareas cuyo objetivo es el asociar un dispositivo IP que a un nivel lógico está identificado por una dirección IP a un dispositivo de red que a nivel físico posee una dirección física de red. Este protocolo se utiliza típicamente en dispositivos de red local, Ethernet, que es el entorno más extendido de la actualidad. El dispositivo emisor busca en su tabla de ARP la dirección IPv4 de destino y la dirección MAC correspondiente. Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red que la dirección IPv4 del origen, el dispositivo busca la dirección IPv4 de destino en la tabla de ARP. Si el dispositivo localiza la dirección IPv4, se utiliza la dirección de MAC correspondiente como la dirección MAC de destino o la trama. Si no se encuentra ninguna entrada, el dispositivo envía una solicitud a ARP. Sus objetivos es que el protocolo ARP tiene un papel clave entre los protocolos de la capa de Internet relacionados con el protocolo TCP y AP, ya que permite que se conozca la dirección física de una tarjeta de interfaz de red correspondiente a una dirección IP. Por eso se llama protocolo de resolución de dirección. Cada equipo conectado a la red tiene un número de identificación de 48 bits. Este es un número único establecido en la fábrica en el método de fabricación de la tarjeta. Sin embargo, la comunicación en Internet no utiliza directamente este número, ya que las direcciones de los equipos deberían cambiarse cada vez que se cambia la tarjeta interfaz de red, sino que utiliza una dirección lógica asignada por una organización, la dirección de IP. El modo de trabajo es el sistema de direccionamiento de protocolo IP que plantea un problema desde el punto de vista de un direccionamiento de nivel físico. Por ejemplo, en una red local de Ethernet, dos dispositivos solo pueden comunicarse si se conocen sus respectivas direcciones físicas MAC. En base a sus funcionamientos, el protocolo ARP es de nivel red según el modelo de referencia OSI y sus especificaciones que están desarrolladas. El protocolo ARP permite encontrar las direcciones físicas basándose en las direcciones IP de los dispositivos para llegar a ellos. Las llamadas al protocolo ARP proceden de los protocolos de nivel de enlace, ya que estos son los que reciben los paquetes de protocolo IP con sus direcciones IP y que para construir su trama requieren de las direcciones MAC equivalentes a estas direcciones IP. El protocolo ARP, cuando recibe la solicitud de una dirección MAC,
sigue el procedimiento siguiente. Primero, consulta en la tabla de ARP el propio dispositivo. 2. Si se encuentra dicha dirección IP en la tabla de ARP, responde con la correspondiente dirección física. Si no está en la tabla de ARP, envía una solicitud a ARP de broadcasting. Cuando recibe la respuesta, almacena la dirección IP y la física correspondiente en su tabla de ARP, como los había mencionado al principio.